Bueno, ¿quieren que hagamos primero un poco de magia con los números? ¿Cuál era Para la página que mirábamos? Ahora le bajé el libro. La página que vimos eso. Vimos la clase pasada, a ver. Si recordás, para ver dónde le queremos ¿Más entrar. atrás? ¿Más allá? Acá tenés uno. Sí, o este en realidad. Esto es en serie. Este que sacábamos el equivalente, resistencia equivalente. Claro, bueno, eso lo vimos un poco más adelante, pero bueno, acá nosotros vamos a ver los efectos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros conectamos todo en serie, tenemos una sola corriente? Cuántico. Claro, que va y viene porque es alterna, pero es una sola corriente. Entonces nosotros, si en este caso yo acá tengo un foco de 60 watts y uno de 75 watts, no le va a ir la corriente que necesita cada uno, entonces van a estar mucho más tenues. En cambio, si los conectamos en paralelo, es como que a cada carga, en este caso son focos, le va la corriente que realmente le tiene que ir, entonces va a prender con la intensidad que es correspondiente a cada cosa. Pero bueno, si quieren lo que podemos hacer es un poquito de números, como para que antes de medir, ya de última de antemano, ya saber con qué cosas vamos a laburar nosotros. Bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá tenemos, como les digo, dos focos. Hay uno que es... Este es 75. acá lo rayo. Este es 1912. No sé qué lo hice. Acá. Así como es que dijo en la. Perdón, Pablo, era en serie, le iba la misma corriente y en paralelo la misma tensión. Claro, exacto. Eso era la explicación que me has dado. Bien. Vamos a poner esto porque el halogenado no lo probé, no sé si, porque el LED no... No. Si nosotros queremos hacer LED no te van a prender si los conectamos en serie. Entonces yo ahora me tuve que poner a revisar Si los y a conectamos un poco en la serie, casa con está fútbol. bueno. Estás al revés, lo que es el foco no, pero lo que es un reflector, lo conectás al revés, No va a funcionar. vos apagás y queda tenue. No, ¿qué es lo que pasa ahí? Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando queda tenue? Pasa esto. Vos tenés un foco, y nosotros lo vemos así. A este foco le tiene que ir la fase y el neutro, ¿verdad? Y después vos acá tenés la famosa tecla. Sí. Entonces, hay dos formas de conectarlo, que para mí la ideal es siempre cortar la fase. Para Y mí que esté positivo, siempre, claro. o sea, vos el neutro que viene de la calle. Vos haces la llave. Y vos haces la llave con la fase. Bueno, cuando te queda prendido es cuando vos haces la llave con el neutro. ¿Cómo va? Vos cerrás el circuito con neutro en vez de cerrar con fase. ¿Qué me pasó acá en la casa acá? Eso Justo es hoy tenía un montón de mucho que es lo que hace. ¿Cuántas Si vos herramientas trajeron hoy? tenés 6 y los 6 están iguales, agarrás, vas al medidor, le das vuelta a los cables y cambiaste todo. Pero no es lo ideal. No No es lo ideal eso. Lo ideal es dar vuelta después. Claro. ¿Todo bien? Claro, es cortar la fase, lo dijo. En la Corta la fase, fase. en el interruptor. Hay muchas casas acá. Claro. Claro. Neutro. Cortá con. No, para El riesgo, mí ¿no? El riesgo. No es lo que. Para mí tampoco, pero bueno. Sí. Y fui a hacer una señora, quería poner un reflector con una combinada y demás, y yo lo conecté por fase, Claro. ¿viste? Pero el sistema, a ver, depende de la marca, Del luminario, sí. reflector, si vos lo conectás al revés, Cuando está apagado, igual te queda un queda poco tenue. prendido, exacto. Y lo voy a tomar por fase igual. Y eso sucede cuando, como te digo, vos cortás, tenés la fase directamente Claro, al cable cortado y por acá neutro. cortás por Claro. neutro. Bueno, en este caso sería acá. Exacto. Ahí y acá viene el neutro de la calle. Claro, exacto. Y vos acá, nada, cuando cerrás, pega y te cierra el circuito y ahí prende. Sí. Sí, por eso que queda Dijimos así para hacer. un poquito Te encendido. queda, Vas a dar cuenta, digamos, como que te baja, llegaste cuando te agarra y te baja una, que se te Sí, baja sí, queda una fase, que vos decís, quedó en una fase, quedó. Y así queda tenue, pero queda. En lo que él le sí. Bueno, como les decía recién, nosotros acá tenemos como para empezar con los datos también. Nada, para que ustedes también, nada, puede ser un motor de 1 HP, como ahora en este caso son dos lamparitas. Una es de 60 watts y la otra de 75 watts. Bueno, entonces nosotros como datos ya sabemos que tenemos una lámpara de 75 watts y otra de 60. Fantástico. Calculadores, te seguimos. Nosotros, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Nosotros ahora en este momento
vamos a simular este circuito sencillo. Bueno, La lo fuente. ponen acá si quieren. Acá, que esto en realidad me representaría a mí el foco. Una resistencia. Sería la carga. Exacto, que lo podemos representar como resistivo porque un foco es resistivo puro. Bien, acá tenemos la alterna. Ok, nosotros qué es lo que podremos averiguar. La corriente que me circula por acá. ¿Cómo Bien. hacemos? Bien. Yo lo único que sé, si el foco es de 75 watts, ¿qué me dice eso a mí? De alguna manera. La potencia. Claro, es la Así potencia que- que consume. Y Sí. nosotros en una clase pasada vimos un triángulo que me relaciona la potencia. Que eran Con la tensión y la 75 corriente. dividido 220. Entonces, si yo quiero saber qué potencia tengo, la potencia es tensión por corriente. Entonces, yo digo que potencia, que es tensión, y voy a poner una T, es B por I. Perfecto. ¿Qué otro dato nosotros tenemos aparte de esto? El voltaje, ¿no? Exacto, pues nosotros lo vamos a conectar a 220. Entonces nosotros sabemos que esto ya es 220. Listo. O sea que tengo esto y tengo esto. ¿Qué puedo averiguar? La corriente. La corriente. Genial. Entonces empiezo a reemplazar. Bueno, ya sé que la potencia son 75 watts. Yo siempre me manejo hasta ahora al igual, lo dejé Sí, todo sí, tal sí, cual. sí. Acá tengo 220 y acá tengo una corriente que no la sé. Que no la sabe. Genial. Esto de acá está multiplicando, entonces lo paso dividiendo. Entonces hago 75 Dividido dividido 220. 220. 3,4. 3,4, 3,5 te da, porque es 3. 0,34. Ah, perdón, claro. Es claro, estás hablando en. Que esto, Ampere. visto en miliamperes, pueden llegar a ser, o sea, pueden llegar a ser, no, son, esperá, ¿En qué? en miliamperes, son 0, no, es 300, ¿Miliampere? 340 miliamperes. Claro. Es esto multiplicado por 1000. Para que sea miliamperes. Ah. No sé si me explico. Sí, ahí está. O pueden decir Claro, sí. 0,34 amperes Es o 340 miliamperes. Nada, son distintas maneras de llamar lo mismo y distintas unidades. Es como decir, dame 1000 gramos de carne picada. Dame un kilo. Sí, Bueno, sí, es lo sí, mismo. sí, Yo sí, acá sí. te puedo decir, Claro, dame- correcto. Es para saber que es un 33% de un Pero ampere. no deja de ser unidades y formas de decir de alguna manera es lo mismo. Pasa que cuando vos empezás. Exacto. Exacto. 0,34 Pero bueno, para no complicarnos mucho, es 0,34 amperes. ampere. Ajá, ni Listo. siquiera Bueno, ¿qué medio podemos ampere. hacer? Nada, probarlo. A ver si realmente tenemos siquiera 0,34 medio ampere. amperes. Fíjate, te viene conectado un teste. Sí, no. Vamos, bueno, espera. Eso, Yo botellón. acá tengo. El batallero. Acá, ¿qué es lo que tengo? Para que ustedes también se hallen un poco. A este foco no le den bola. Yo acá tengo esto solo con esto. Es más, si quieren, para no complicarnos mucho la vida, vamos a trabajar una cosa. Listo. Bien. O sea que yo, esto, si quiero lo puedo pasar acá. Bien. ¿Por qué yo lo voy a poner acá? Porque les quiero complicar la vida y quiero que piensen un poco más. Nada, les quiero mostrar un ejemplo. ¿Qué es lo que yo hago con el tester y por qué este tester? Eso es lo que decía hoy a los chicos. Este tester, o no sé si estaban ustedes porque ya me hago el piole. Este tester no me mide corriente en alterno, me mide solo en continuo. Y esto, que es la pinza amperométrica, esto sí. ¿Cuál es la diferencia entre medir corriente con esto y con esto? Ponerle que yo tenga continuo igual y que esto también me mida continuo. Yo con esto tengo que abrir sí o sí el circuito. ¿Qué significa abrir el circuito? Fíjense que yo acá tengo esto con esto y esto no lo tengo conectado a nada, entonces está abierto el circuito. Yo lo cierro, exacto, poniendo acá y acá. Entonces como que yo para medir la corriente necesito abrirlo para que esto me circule por el tester y me cierre, exacto. En cambio con la pinza amperométrica, solo con hacer esto, ¿y por qué funciona con esto? ¿Se acuerdan de los imanes? Porque esto acá tiene imanes. Entonces inductivamente sabe qué corriente le puede llegar a pasar acá atrás. La pinza amperométrica trabaja inductivamente, con unos imanes y con un bobinado que tiene acá adentro. Por eso generalmente son un poco más caras también. Porque
sensa de otra manera, es otra forma de medir la corriente. En cambio esto no, esto circula por una resistencia que tiene interna y ya está. Bien. Bueno, vamos a empezar. Y lo probé. ¿Por qué no prendí? Porque está el circuito bien, perfecto. Ah, de los C, claro. Bien. ¿Qué hago? De yo los acá? cierre. Yo acá esto lo vuelvo a poner, lo pongo. Todo blanco. Mi tester acá lo puse en 10 amperes. ¿Por qué? Porque a mí me da 200 mil. Si yo había dicho que acá iba a tener 340 mil y se me va de rango. No va a pasar nada porque yo lo hice hoy y no pasa nada. Te marca un error. menos uno o algo porque no le da el rango para visualizar porque el valor es más grande de lo que está puesto. Entonces yo acá directamente le pongo 10 amperes. Que ni en pedo manipula 10 amperes, entonces ya más seguro. Pero ¿qué es lo que sucede? Está muy frío, lo tengo ¿no? bien y lo tengo bien. ¿Qué es lo que pasa con voy a el resistencia. tester acá? No me marca nada. Porque como les digo, el tester lo que tiene... No le alcanza el... No, más allá de hacerlo llave, yo acá quiero medir una corriente alterna y el tester solo me mide continua. Entonces al no medirme no tengo forma yo de... Uy, ahora no me hace el efecto. ¿Ves? Miren, no sé si alcanzan a ver en la pantalla que recién apareció un menos. Menos, Sí, voy también. pero no lo vi, Exacto, bueno, no lo vi hoy al menos. ese menos por ahí se iba y por ahí volvía a aparecer. Por ahí y es el efecto de la terna, porque en un momento tiene un sentido y en otro momento tiene otro sentido. La Ahí está, terna, mirá, ahí ahí aparece. por ahí aparece. Bueno, es por eso el efecto. Pero me marca 0 porque no, nada, no, bien. Vamos primero a ponerlo acá. Sí. Acá, perfecto. Bueno, lo que tiene la pinza amperométrica es que me mide solo corriente en la alterna y no en continua. Entonces, bueno, por eso trabajamos por ahí con los dos. Ahí, obviamente, me marca. No está muy. Debe estar ahí. Ahora sí me tiene que marcar 0. Hijo de puta. ¿Está cargado? No dicen que por ahí cuando tenés Y sí, por ahí una pila o algo bueno. al lado y. ¿Cuánto me da? 35. Punto 35.5. O sea que dentro de todo estuvimos bastante acercados con el cálculo. Con el cálculo. Bueno, listo. Y ahí yo quiero que ustedes presten atención a la intensidad, esa a la que le tiene que ir, porque de alguna manera también es más, le está yendo un poquito más. ¿Cómo podemos...? Convengamos que no Sí. tienes otra cosa conectada a la misma Por eso, va directo a nada, eso. acá en realidad está, Toda la carga. yo acá le digo que está en serie, pero en realidad está en paralelo también. Claro. El tema cuando vos empezamos a agregarle más Agregar cargas, de cosas. qué manera se Exacto. agrega, entonces ahí se puede hacer o serie o paralelo, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa podemos sacar nosotros aparte de esto? Y le voy a dar una pequeña pista, pero es usando este que habíamos visto hoy. Esto es tensión, esto es corriente y esto es resistencia. Acá usamos el de potencia. Y esta es la famosa ley de Ohm, no sé si vos en algún momento la escuchaste, bueno. Sí. Aquel triángulo lo que hace es relacionar la potencia con la tensión y la corriente. Y acá lo que hace este triángulo es relacionar la tensión con la corriente y con la resistencia. Bien. Nosotros de alguna manera lo que podemos llegar a hallar es el valor resistivo de ese filamento. También. Entonces, si nosotros sabemos de qué manera, nosotros sabemos que la potencia, bueno, la suya está medio complicada, que creo que es esa imagen redonda, ese círculo grande que habíamos visto con vos en la clase pasada, que me habías preguntado. Sí. Pero nosotros sabemos que la potencia es tensión por corriente, ¿verdad? Sí. Pero también sabemos que la tensión es corriente por resistencia. Entonces tenemos R por I por I. Y este I por I se me convierte en I cuadrado. Acá está Pablo. Eso. Bien. Entonces nosotros, ahora este valor lo sabemos. Es más, le podemos poner este valor o le podemos poner que de alguna manera, o sea, este valor es un valor teórico. Y el valor que lo que medimos nosotros recién, esos 0,35, que es un poquito más grande que esto, es el valor real que puedo llegar a tener. Entonces nosotros podemos hacer dos aproximaciones respecto a la resistencia. Podemos hallar el valor de la resistencia teórica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros decimos potencia Sí, es pero igual está a frío, resistencia parece. por
esos 0,34 Está bien frío. todo esto al cuadrado. Y esta potencia también la sabemos, porque eran 75 watts. Sí. Entonces acá, de alguna manera, lo único que hago es despejar la R. Y me dice que la R es 75 dividido 0,34 al cuadrado. Si nosotros Dijiste que hacemos es eso, 75 dividido. 0,34 por 0,34. claro, pero entre paréntesis, pasa que bueno, ahí por eso tiene que hacer. 128,6 sería. No, es un poco más, es 75 dividido. Sí. Mira. ¿Es así? Y pues, no, porque vos hiciste raíz. Es al cuadrado. Para. 1,34 Te sigo. Punto 34. y acá este a la 2. Ahí. Ahora sí. Mirá, y me da 648,8 ohms. Existe. 75 Dividido. Ya, pasa que ahí, bueno, acá lo que tenía que hacer es Capaz poner que. un paréntesis. ¿Por qué lo cambio si lo acá? Ah, ¿Viste que tiene para cambiar? el punto 34 al cuadrado. Está bien frío. 648,7,8. Este papo. Bueno, acá me da el valor de la resistencia esta. 648,8 ohms. Ah, como para también que ustedes ¿Dividiste vean. primero y después lo levaste al cuadrado? No, No, al revés. de No, 0,34. Por. Elevado al cuadrado. claro. 75 dividido eso. Ah, Exacto, ¿ves? Ahí. sí, 75. 0,34 por Claro. 0,34. Exacto. Y Te da un número. todo, te da un número y 75 75 dividido ese número que me dio. Exacto. Exactamente. Así que 0,34 por 0,34. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esto podemos hacer ahora. Podemos medir la resistencia. Bien. A ver. Si no hacemos cagada. Está, perfecto. Sí, sale bien. Sale más fácil así, che. Bueno, pensé que iba a dar, pero bueno, ese sería el valor de la resistencia de ese filamento. Para que me dé esa corriente. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a agregarle un poquito más de complejidad, vamos a conectar esto en serie. Bien, para conectarlo en serie, vamos a hacer esta conexión. Entonces nosotros acá tenemos el de 75 watts y acá tenemos el de 60 watts. Bien. Y acá por acá nos va a circular una corriente. Bien. Bien. Nosotros hoy habíamos averiguado que una de estas resistencias era 648,8 ohms. Y podemos averiguar el valor de Esa resistencia. esta resistencia. ¿Cómo hacemos? Hacemos como hoy. 60. 60 watts es igual a 220 por una corriente que no la sabemos. Esa corriente es, de 60 dividido 220, Perdón, no la hice. 60 dividido 220. 0,27 da. 0,27 amperes. ¿Tiene lógica? El otro me dio 0,34. Claro, pero sí, Tiene sí. lógica que me demande menos corriente porque la carga es más chica, porque es menos watt. Exacto. Entonces, al mantener nosotros la misma tensión,
lógico que la corriente sea la que tenga que achicarse para entregarte la corriente que necesitas. Bien. Entonces ahora con esto lo que puedo decir es 60, podemos hacer que la resistencia es igual a 60 dividido 0,27 al cuadrado. Así que lo hago yo. 60 dividido 0,27 al cuadrado. 823. 8,23 clavado, ¿cierto? Ohms. Entonces yo ahora tengo los dos valores de resistencia de cada filamento mío. Entonces puedo hacer 648,8 más 823 Más 823, 1471. 1471. 71. Sí, 1471. Perfecto. Ohms. Ohms. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Por qué la sumamos? Porque están en serie. Claro. Entonces la Las podemos podemos sumar sumar. tranquilamente de una. No hay problema. Bien. Entonces nosotros ahora con este valor de resistencia y con este triángulo de B por I por R, nosotros podemos hallar el valor de esta corriente, que va a ser una sola para cualquiera de los dos. Entonces lo que puedo hacer es 220, entonces que 220 es igual a mi resistencia por mi corriente. Si yo la resistencia la tengo, claro, 220 dividido la resistencia, que es 1471 volts, esto es ohm. 0,149, 0,150 será. Ohms. 0,15 amperes. Ajá. Que también de alguna manera tiene sentido que sea todavía más chica que mi foco más chico, porque yo tengo toda la carga junta. Entonces, al agregarle yo más resistencia a mi serie, ¿qué era lo que... Claro. ¿De qué manera se comportaba la resistencia? La resistencia es el paso a la corriente, entonces mientras yo más resistencia tengo, menos corriente es la que me va a circular. Exacto. Yo acá como le sumo las dos cargas, A más carga, es mayor lógico que esta corriente sea más chica que esta y que la otra de 0,30 y pico, 0,34. Bien, así que entonces 0,15 ahora amperes. lo que hacemos es conectar esto en serie. ¿Cómo hacemos para conectar esto en serie? Fíjense, acá esto es el enchufe. Este entra acá, pasa por acá, sigue acá. Si yo lo quiero continuar, ¿cómo hago? Pongo esta acá. Esto se comunica en la Warner una con otra. Entonces pongo esta acá. Siempre a la hora de laburar, ustedes cuando vayan a armar una ficha, una tecla, o sea, una tecla, un toma, la misma, bueno, ni hablar de la térmica o el disyuntor, siempre bien ajustados los tornillos. Porque por ahí al estar flojo y claro, ese falso contacto puede llegar a generar algún cortocircuito. Claro. Genera calor y puede llegar a generar un cortocircuito. Entonces siempre lo más ajustado que podamos. Y nada, lo puedo poner directamente acá, o si no, bueno, yo cierro el circuito siempre con lo pongo acá. Chao. Bien. Vamos a ver esto. Vamos a poner vuelta en corriente. Perfecto. Y acá, o en este caso vamos a ver que es la misma corriente para los tres. Bueno, acá puedo cerrar el circuito ya. Lo enchufamos, vos sabés Cosa de es muy importante. Es importante pagar la luz. También. Te corta la luz. Mirá. Y es más. A mayor carga, mayor resistencia. Si le O acá sacas me da que cero. de 60 porque tiene menos resistencia la. Prende un poquito más, claro, exacto. Prende antes. Prende, claro, bueno, prende antes también. ¿qué sucede si sacas un foco? Listo. ¿Viste? Se prende bien solo aquel. ¿Viste?
No prendo solo este porque bueno, justo lo No, tengo no, en no. el medio. No, 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 me está falta perfecto. la fácil, pero bueno. No, no, pero- Si te quema el foco, no te anda el otro tampoco. Exacto. Claro, por eso También. esa es la pregunta, Exacto, ¿viste? tenerlo en Es serie. como los arbolitos de Navidad. ¿Viste? la foto- Claro, ¿viste cómo decís Con la primero? tira- con la famosa tira LED que viene ahora, porque al estar todos seriados Claro. uno con otro, donde Cuando se se te quemó el quema, primero, si se te quema el claro, primero, claro, cagás. que deja de andar. Si se quema el Si se último, quema el último no bueno, pasa nada. hasta ahí adelante. va a funcionar, o sea, Exacto. después para más adelante Claro. no. Pero bueno, pasan esas cosas, exactamente. Porque Sí, sí. la misma carga la usás como cable de alguna forma también. Es interesante lo que trajo Pablo, mirá cómo ahí está. Entonces bueno, ahí con Sí, uno Con uno y ahí con dos. y acá con los dos. Mayor resistencia. Y bueno, acá me da a mí la corriente me da 0.22, que nosotros acá habíamos calculado 0.15. Nada, siempre podemos tener alguna diferencia entre lo real y lo teórico, siempre. Pero bueno, por lo menos nos acercamos y sabemos también dentro de qué valores vamos a trabajar. Sabemos que no vamos a trabajar con 15 Claro. amperes ya. Tiene que andar medio cerca de ahí del rango que nosotros más o menos le calculamos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, y vieron que nada, se achica, o sea, Sí, a mayor nada, carga. nada que ver la intensidad de la luz conectando los dos en serie. Ahora lo que podemos hacer es conectar los dos en paralelo. En paralelo y ahí. Exacto. Y ver también, medir la corriente acá, que sería, que ahí lo que Es podemos la de ver, antes de la resistencia ahí. Antes de la Lo que primera podemos ver de la es fuente. Sí, la corriente de la fuente. Directamente. bueno, nosotros vamos a tener una corriente grande, que va a ser la de la entrada, La y ley después al de tenerlo en Kirchhoff paralelo, ese, ¿no? ¿Eh? ahora Kirchhoff, le hago bien el Kirchhoff, dibujo, bueno, así no la lo ley de vamos a ver. Kirchhoff. Bueno, entonces acá, claro, podemos esa es la ley de hacer- Kirchhoff. exacto, hacemos Kirchhoff. Esto más o menos quedó, ya. Perfecto. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es esta conexión. La ley- Ahí estaba. Entonces nosotros acá vamos a tener una corriente principal y vamos después a tener una I1 y una I2. Entonces nosotros sabemos que la IP es igual a I1 más I2. Que de hecho esta I1 y esta I2 ya también las calculamos, que son las que calculamos Sí, claro. con recién o sea, con cada carga individual sería. Entonces ya más o menos podemos llegar a tener un aproximado. Uno sabemos que es 0, ponerle que este sea el de 75 watts y este es el de 60. Entonces ya sabemos que esto es 0.34 y pico, bueno, 0.35 Sí. real. Sí. Vamos a poner 0.34 todos los valores teóricos. Sí, y la otra era 0.27 me parece. Sí. Entonces, ya de alguna manera también tenemos alguna suposición o algún estimativo de lo que puede llegar a ser el valor de esta corriente grande, que es 0.50, 0.61. Bien, y también ahora vamos a ver visualmente por qué nosotros en electricidad domiciliaria conectamos todo en paralelo y no conectamos nada en serie. Primero porque, como decía vos, si al principio de la serie tenemos un foco y ese foco se nos quema, ya después Ya no te vale quema. la hora del resto, para empezar. Y después que no le llega la corriente que necesita cada cosa. Cuando llega al fondo del pasillo, al tanteo tenés que el del baño tenés que encontrarle una... Este curso, a ver si no veo un carajo. ¿Qué me hizo hacer esto? Traeme el foco de la entrada. Pablo, no dijiste esta parte. Me parece que acá me quedé medio chico con la bornera. anécdota es cierta. Carlito Asni trabajaba conmigo en la cooperativa. Era un televisor. Y conectó el televisor. No me digas, sí. Conecté el televisor en la pieza y dice, pero tenía un problema. Dice. Me iba a acostar y donde apagaba la luz se me apagaba el televisor. Me apagó el enchufe por la Claro, claro. y se me apagaba el televisor. ¿Y qué hiciste, Carlito? ¿No miraste el televisor? Sí, toda la noche. ¿Cómo hiciste? Con la luz prendida, no, me paré arriba de la cama y le afloqué el foco, digo. Por Dios, bro. Quería mirar. Tenía que mirar el televisor, me paré arriba de la cama y le afloqué el foco, digo, Carlito. Es que es una solución, te digo, la verdad que. No es la mejor, porque la bornera es chica para los dos cables, pero bueno, no tuve en cuenta ese
Si me mate para... No, si no lo calentó el. Nos faltaron 16 grados. ¿Se fue? Estaba re frío. 16 grados, bro. Bueno, y acá, como ven, Bueno, a ver, sí. de alguna manera, acá sí están en paralelo. Obviamente este tendría que estar acá, pero bueno, yo porque le voy a hacer el salto para cerrar esto de llave, pero... Y los dos focos deberían tener la intensidad que tienen que tener. ¿Está bien? Siempre. La misma tensión. Entonces ahora los dos se iluminan como tiene que ser. Si nosotros ahora vamos a medir, ponele el que le va a esta, que tiene que ser los 0,30 y pico. Bueno, me bajó un cachito, me quedan 0,29 más o menos. Esa. De 60. Ah, está bien, tenés razón. Entonces da. De 0,27 se te puede hacer 0,29. Exacto, bueno, me funciona mejor todavía. Y en este caso, podrías usar un solo foco. esto es 0,36. Está bien, entonces ahora le está llegando la corriente, por eso también los dos se me prenden con la intensidad que me tienen que prender. Y si yo mido acá, tengo que tener esta, en estos. Porque es el que le da, o sea, por este cable me tiene que circular la corriente que se va a este foco y a su vez la corriente que se va a este foco. Entonces yo tengo esto famoso que hemos visto la otra vuelta, que también lo podemos ver acá. Este punto sería ese, este punto. Entonces claro. yo tengo una corriente que me va para allá y otra corriente que me va para abajo y tengo una que ingresa. Entonces nosotros sabemos que la que entra es igual a la que sale. Por eso yo tengo que IP, que es la que entra, es igual a I1 que sale y I2 que también sale. Si vemos ahí, y bueno, 0,61 más o menos. Pero es lo que, bueno, por ahí el otro me llevó un cachito más, entonces bueno, ahí termina estando toda la corriente. Por ahí depende, pero... Y eso por ahí, nada, la pregunta, por ahí, para no volvernos locos, ¿no? Decimos 220, y por ahí no tenés 220, tenés 224, 225. Bueno, por eso O sea, también puede ser. no la le demos, diferencia, claro. Nosotros acá tomamos. Tenemos que tener como que 220. Y realmente, viste que en las casas mirá, bueno, tenés un ahora 224, capaz, podés tener 226. 218, podés tener Sí. 224, siempre Sí, sí. va ¿No es cierto? fluctuando un poquito, Depende del lugar donde lo. pero tal cual. Hay Es que más, chequearlo y de ahí lo llevas acá y te sale justo. Exacto. Nosotros por ahí eso también es un poco lo que hicimos mal al principio, yo me apuré Sí. mucho porque bueno, No, 220, pero claro, tomamos 220 porque es lo que queremos saber, pero la verdad eso es. tranquilamente se puede medir. Bueno, yo acá lo que hice Lo fue podemos cambiar medir el y coso Y después saldría acá igual la cuenta. pongo ahí, pongo en tensión y puse, porque tenemos 200 o 500. Si pongo 200, Claro. me va a marcar, no me va a marcar. Me dice ahí, te va a marcar cuánto hay, si hay Si 226, le pone 224. no sé si. Si dio arriba porque tenés 224. Por ahí mostrarle acá a los chicos. Ve Ve que me marca un 1 porque, Porque lo pusiste. porque está por fuera de la escala que me permite el Entiendo. coso. Porque acá me da hasta 200 y yo estoy midiendo más de 200. O sea, tengo 200 y pico. Es como 226 te dije, mirá. 226. Porque te da arriba. Entonces, si nosotros ahora todos esos cálculos que hicimos Claro. lo modificamos y le ponemos Te va a dar 26, exacto. lo más probable es que nos dé exactamente la corriente que Claro. está circulando. Ve que, y también oscila un poco, ¿no? Claro, Es que- claro. es- Es así. En un domicilio no hay problema. Nosotros cuando por ahí estamos trabajando en una industria o tenemos un motor que sí le afecta mucho ese cambio, por ahí bueno, tenés todo un banco de capacitores o estabilizadores o cuestiones que sí hagan que la tensión esté clavadita en lo que nosotros necesitamos. Ese problema, ¿sabes por qué lo remarqué? Porque lo veo mucho en el campo, yo laburo en el campo. Bueno, imagínate, ¿sabes cómo llega allá? Bueno, una de las grandes cosas que por ahí tiene 2.15, la vos quitado 18, 2.15. claro. Y eso No sé, muchas bueno. veces ¿Viste? es más. Yo ahora Para un compresor no me grande, atrevería para todas a esas decirte, cosas, ¿sabés? te lo investigaría un poco más, pero muchas veces no sé si no es peor la
La baja tensión, Claro. que te caiga la tensión y no que te Y no suba que sea un poco 228. Vos decís, allá está, vos medís 226, 228, depende de la hora, ¿viste? Porque la hora pico de consumo. Entonces están demandando más en otro lado y te exacto. llega menos a vos. Sí. Y más en un campo, que ¿Viste? por ahí Es la verdad. realmente son los que menos bola le dan. Sí, sí. ¿Pero por qué? Y esto por ahí lo vamos a analizar así un poquito más lógico. Pero todo de alguna manera, todo tiene que ver con el triángulo este que hablábamos hoy, el de la potencia, con la tensión y la corriente. ¿Por qué? Porque la potencia es de alguna manera cómo está construido la carga nuestra para que consuma esa determinada potencia. ¿Bien? No sé, en el caso de un motor. Sí. Un motor, bueno, Te sigo un a hacer la HP, que no me acuerdo ahora que era 800, 810 o- watts eran. Sí, pero Bueno. Pablo, lo Pero leímos ponele que acá. sean 800 watts. No, 810 era otra cosa, pero sí, pero. Yo estos 800 watts los puedo conseguir de maneras infinitas, porque puedo tener una tensión de 80 volts y una corriente de 10 amperes, puedo tener una tensión de 160 volts y una corriente de 5 amperes. Yo acá lo único que hice es, si yo duplico esto me tiene que bajar, pero para que esto siempre se mantenga fijo. Puedo tener, no sé, 40 volts, entonces voy a tener 20 amperes, y así lo que yo quiero. Si mi carga, Che, lo tenemos que saber, yo no sé si si. mi carga está preparada para 800 watts, ella va a demandar 800 watts. Mande la tensión que le mande y mande la corriente que le mande. Entonces nosotros Claro. por ahí un poco viendo esto, de que por qué te puede llegar a afectar muchas veces cuando yo tengo una tensión más chica, ponele, si en vez de que me lleguen, ponele, hagámosla con 220. Sí. Ponele que La esté que- diseñado específicamente para eso. Con 220, bueno, voy a necesitar un poco menos de 4 amperes. Son 3 amperes y pico. Ahora, no, a mí esas cosas no me salen así. 363 por 3,63 amperes. Pero si esto me baja, no sé, a 215 o a 210, ponele. Sí, sí, que se note, sí. A 210, claro, que si no es Sí. un poco más. Sí. Hagámosla por 210. 3,8. Mirá. Ponele que justo acá en esto de 800 watts no termina siendo, pero si nosotros empezamos a agarrar la potencia, Ah, pusiste de un HP. Claro, de un ponemos solo HP, de pero 10, de 50 HP. bueno, tenés de ¿sabés 8000 cómo? watts. Entonces, Ya, por ahí acá no se nota tanto, pero mientras más grande sea esto, Claro. después si esto es chiquito o grande, Claro. claro. esto después es la que tiene que compensar lo otro, entonces nada, Claro. muchas veces no están preparados los bobinados, no están preparados toda la circuitería interna de cada carga. Por ahí yo, bueno, en el caso de un foco, nada, si te cae la tensión probablemente te empieza a chupar más corriente y se termine o quemando el filamento o explotando el Sí, foco sí, sí, sí. o alguna cuestión. Si ya es un motor o algo un poco más delicado, ya ahí sí, te puede romper el bobinado, nada, pueden suceder muchas cosas. Así que bueno, nada, era un poco como para también que ustedes puedan ver el efecto visual de conectar una cosa u otra. Y lo que sí siempre nosotros en electricidad domiciliaria, por eso medio hora como que ya por ahí vamos a empezar a dejar de lado un poco lo que es serie no se utiliza, es todo en paralelo. O sea, nosotros caemos con fase y neutro y bueno, y va todo conectado a esa fase y neutro. Y todo en paralelo sería, no es que agarramos esta fase, entonces yo pongo un cablecito de una carga mía y acá tengo el otro cable y después le pongo el otro cable de la otra carga y recién ahí cierro el circuito. No, yo tengo la fase del neutro, bueno, entonces una carga mía conecto acá, la otra carga la conecto acá, la otra carga la conecto acá y va todo en paralelo, así como está puesto acá. Claro. Que bueno, eso también lo vamos un poco más adelante, pero la posta es siempre manejar el mismo código de colores. Que es más, yo acá le erré, porque generalmente, después no sé bien qué es lo que dice el libro, porque el libro está medio mexicano y usan por ahí otros códigos. Para mí la posta es, siempre el neutro es celeste, o puede llegar a ser, ahora no me acuerdo, no sé si Gris, dicen ellos, pero. Gris también. La posta del celeste, celeste, que va rojo, siempre. blanco y Y verde. para lo que es fase,
podés llegar a ver negro, rojo y marrón. Que generalmente se usan esos tres colores también cuando vos tenés trifásica para identificar las distintas La fases. normalita hoy en día el marrón, El marrón, el negro y el rojo. Sí, esos son, vendría a ser. Claro, así te lo entrega la cooperativa, marrón y parece, ¿no? rojo. Y el verde tierra. Los positivos. Los Claro. positivos. Exacto. Claro, Celeste verde y siempre amarillo, neutro. claro. Sí. Celeste siempre, y bueno, y el verde y amarillo Celeste, es la claro. tierra. Que no es lo mismo tierra que neutro. No, ahora aprendimos. Antiguamente usaban el rojo para fase y el negro o el azul para Y el, neutro. y el neutro, pues sí, el celeste. Que por O ahí celeste o podemos negro. ya ver. Antes usaban Ah, celeste negro o también. Claro, Antes. claro. Ahora el negro ya pasó a ser parte de la fase. Sí. O bueno, después en una casa te puedes encontrar cables tipo Claro, de generador, todos colores no y- tenés la No, identificación. por ahí necesita que no tiene cable y te pasa un verde con amarillo en fase. Sí, arranca. Claro. Sí. Por eso siempre, es Pasó más, y en serio. yo la otra vuelta, que también esto es algo para que ustedes nada, lo tengan en cuenta, siempre está bueno tener un tester o una punta de prueba que por ahí es más cómodo. Lo que tiene el tester, que yo siempre reniego, vos estás arriba de la escalera Sí. y a la altura y tenés que empezar por donde así, que no sabés cómo mierda ponerla, las puntas, entonces tenés que estar y por ahí estás haciendo equilibrio y no ves. La otra que está buena es la punta de prueba, que ya directamente es como que tenés es como que tenés un bodoquecito un poco más grande que tenés como unos LED, unos foquitos, y la otra común. Entonces ya en el mismo, dependiendo la cantidad de foquitos, uno te marca. Es más, muchas vienen también para continuo. Después tenés 12 volt, 24, creo que después tenés 48, después tenés 110, 220 y 380. Entonces, dependiendo de la cantidad de foquitos que se te prendan, es lo que vos tenés. ¿Por qué les digo esto? La otra vuelta me llamaron de una casa, me dio una gauchada, porque yo muchas de esas cosas no lo habían llamado a un amigo que se dedica a la electricidad, él no podía, entonces digo, bueno, voy yo. Nada, una gente que recién se mudaba, que era de afuera, y en realidad quería hacerme un sondeo, nada, fui le cambié de una o dos tomas, después estaban chotos para una heladera y eso. Vienen, después vamos a ver, pero vienen algunos tomas que son de 10 amperes, que son los comunes, y después vienen unos que son un poco más tiocos, por así decirlo, que son de 20 amperes. Eso se ponen o para aire acondicionado, para los termoeléctricos, para una Un horno tostadora, eléctrico. o en el baño para el secador y esas cuestiones que consumen mucho, van por ahí esos tomas que son un poco mejor. Nada, hacer un relevamiento. ¿Qué es lo que hice yo? En vez de llevarme el tester, fui con el buscapolo. Tac. Una me prendía, la otra no. Una me prendía, la otra no. Una me prendía, la otra no. Está bien. Me dice mi amigo, sí, pero hiciste medio al pedo, porque vos ahí no te aseguraste si tenés los 220. Porque Vos me diste la fase. lo único que hice fue Encontrar la asegurarme fase. si estaba o no la fase. Claro. Pero si el neutro lo tengo cortado, el cable del neutro, vos vas a enchufar algo y no te va a funcionar. Entonces por eso siempre, o un tester o una punta de prueba para corroborar que realmente nosotros tenemos los 220, no solamente la fase, como hice Claro. yo solamente Claro. con el buscapol. Nada, eso también como para que, qué sé yo, un detalle que me pasó y bueno, nada, Sí. que lo tengan en cuenta. Por eso, nada, después sé que por ahí la verdad no tengo ni idea que puede llegar a valer esto. Pero bueno, es importante que por ahí, o como les digo, esto o una punta de prueba que ahí directamente no te enroscan. Pasa que con la punta de prueba solo medís tensión, no puedes medir corriente, como en este caso. Que igual, en este caso tampoco les terminaría funcionando porque este solo mide corriente en continuo, no mide en alterna. Viste que hoy nosotros cuando yo cerraba acá me marcaba 0,0 y no hay manera de verlo. En cambio con la pinza sí, pero bueno, una pinza hoy en día capaz que vale, no sé, 8, 9, 10 lucas, 12 lucas, la verdad no tengo idea. Esta es una bastante, es más, no sé si... Pero de ese uno similar viene, Pero o sea, creo yo tengo uno que similar que es parece la que viene misma marca, la sí. alterna y continua, de ese Pablo, ¿no? ¿Cómo? De ese viene la alterna y continua, me parece que yo lo... Sí, es más, yo le estoy hablando de este. Sí, sí, tester. sí, ah, Hay tester, entiendo. que es más, directamente ven que acá están como todas las distintas escalas. Hay algunos que son tan buenos que lo único que le pones es si va a medir corriente, si va a medir tensión o si va a medir resistencia, y después este cambio de escala te lo hace automáticamente adentro. No es que como yo que dependiendo del rango en el que vaya a medir, Qué bárbaro. el otro vos conectás y ya solo te hace como la lectura y ya solo se configura solo. Es más, y hay algunos testers que son mejores todavía que sí te permiten medir corriente en alterna. Este solo en continuo, por eso me tuve que traer la pinza anteriormente.
Bueno, Pero bueno, llegamos en esa. nada, era como para más o menos redondear, también sacarle un poco el miedo a los cálculos. Fíjense que, nada, nosotros arrancamos con los watts del foco y después de ahí más o menos analizando un poco qué potencia tienen, a qué tensión nosotros lo vamos a conectar, que bueno, ahí ya tienen no otro error, pero bueno, fue un descuido de decir, suponer que era 220 Claro, y empezar a hacer los cálculos con 220, después vimos esa pequeña diferencia que por no haberle puesto 224, que era el error real que teníamos, las corrientes nos dieron un poquito más chicas de lo que tendrían Claro, que ser. claro. Pero bueno, no pasa de ahí, en realidad. Después obviamente vamos por ahí ver, obviamente circuitos un poco más complejos, ya en una casa y una cuestión, pero no deja de ser este tipo de conexiones, empalmes y cuestiones, y de ahí te vas por un lado, de ahí te vas para el otro, y como que empezás a independizar. Pero bueno, y también tener en cuenta esto, que es lo que hablábamos un poco con él la otra vuelta que le pasó con el cuñado, no me acuerdo, con el aire acondicionado, que tenías una sección de cable más chico. En este caso, es más, fíjense, este cable y estos son más gruesos que estos. Tendría que ser al revés, tendría que ser que el cable principal o el cable madre sea de un grosor, un milimetraje más grande que los que después distribuyen a las cargas. En este caso no pasa nada porque es mínimo acá y no. Pero bueno, De la fábrica. también, o depende de dónde lo compre, o en qué año, porque a medida que pasan los años te van perdiendo. Esto Hoy está mirábamos con él, bastante bueno. hoy mirábamos con él. Ahora vienen muchos de aluminio, directamente, ya no es más cobre, ¿viste? Tienen la relación entre cobre y aluminio, y afuera decía 4 milímetros, era para una pierna. Pero vos lo pelabas y era un cable. Era un cable de 2,5. Y si llegaba a 2,5. Aparte lo pelás así, el filamento. No, pero los milímetros más te lo dan blando. de afuera. Te lo dan los de afuera con el plástico. Exacto, te lo engordan con el plástico. Claro, Sí, marca sí. Te dicen, no, son 4 milímetros, pero medilo de afuera. Sí, sí. Pero no, te das cuenta, es impresionante ya con el mismo alicate, cuando vos ya estás medio pelando, te das cuenta Te de das cuenta del material. la de afuera. estructura que tiene, también. La dureza del cable. Exacto, y nada, no solamente de todo el conjunto, sino de cada filamento o la cantidad de filamento que pueda llegar a tener. Hay una diferencia grande ya directamente al tacto de la calidad de materiales de una cosa o de otra. Te digo, con el tiempo, o la marca, o dónde lo compre, o lo que sea. Pero sí, hoy en día hay que prestar atención a esas cosas. Dónde uno compra, o ciertas cuestiones. Por ahí para lo que es así, sí. Hoy ya se estila mucho usar 6 milímetros. Y más porque ustedes fíjense que cómo ha evolucionado todo. Hace, no sé, 25 años atrás no tenían muchas cosas para enchufar. No, hoy, claro, Lo que más gastaba una estufa cuarzo. Viste, pero no. Y hoy en día tenés computadoras, celulares. El celular no puede llegar, pero cada cosita que nosotros le vamos agregando a una familia tipo que capaz tiene 3 pibes, tiene 3 más él, más el de él, más el de la señora, más uno del laburo, tenés 6, todo conectado, tenés nada. Hoy Pava eléctrica. todo esto, No, cosas de no, cocina no, que han. Sí. Viste, El entonces tele bueno, que está todo andando, el aparatito del wifi. todo. Entonces bueno. 14 cosas en una sola toma. Por La ahí. bocha así afuera. Por ahí antes, viste, nada, te decían, no, 2,5. Ahora yo tenía que empezar a pensarlo, a ver cuál es el cable que te lleva desde el pilar de la primer térmica hasta dentro de tu casa. Y ya hoy, dependiendo, si es una casa chica, 4. Y si es una casa ya más grande o otras casas, viste, esta gente que tiene mucho dinero, lo más probable es que esas casas te lleven trifásicas también. Claro. Y que internamente después, tengan divididos los circuitos por cada fase. Claro, el Porque circuito, tienen mucho consumo. circuito de uso especiales y de uso general, ¿no? Claro, Sería- eso sí, se le puede llamar de Claro. esa manera. Entonces, bueno, ya iba a tener cables de 4 milímetros, 6 milímetros, de lo que fuese. Claro, ahí está, entonces. Pero bueno, Diferenciales. siempre, nada, un poco ponerse en contexto, qué es lo que puede llegar a ver, nada, esos análisis así, obviamente lo vamos a ir viendo después con algún caso de ejemplo que tengamos en el libro. Bien. Pero bueno, es como calculo yo que nada, es medio un poco lo que
lo que estuvimos viendo todos estos días. Si me conviene, si me, lo tengo que cargar antes, si me lo conviene la semana que viene lo voy a traer al otro que tengo para que me explique lo que digo. ¿El disyuntor ese? El disyuntor y esto para medir, que no sé, la verdad que, ¿cómo es el amperímetro? Tester, amperímetro, ¿cuál es la diferencia? Esto es un tester. Esto es un tester. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con el tester? Se llama tester porque te mide todo. Te mide resistencia, Sí. te mide tensión en alterna, tensión en continuo y a su vez te mide la corriente. El amperímetro solo mide amper, corriente. Ahí lo que dice multímetro. Multímetro mide solo tensión. Y el tester, no me acuerdo qué otro nombre se le puede decir al tester, medio universal te mide, dependiendo dónde vos lo configures, pero te mide las tres cosas. Te mide resistencia, corriente y tensión. Y la pinza amperométrica, de alguna manera es un tester, pero bueno, se llama pinza por esta... Y aparte porque tiene la facilidad de que vos no necesitas abrir el circuito para medir la corriente. Vos directamente te le parás acá. Y demás, si yo agarro este, le mido solo la corriente a este. Si yo agarro este, agarro las dos corrientes, que es como si me hubiese clavado acá. Es lo mismo, pero los cables que me pasen por dentro de la pinza es la corriente que me va a medir a mí. Es otra forma de medir y a su vez, bueno, como les digo, esta me mide en alterna y este no. Pero porque justo da que la casualidad que justo este modelo no mide. Por ahí un tester un poco mejor, sí puede llegar a medir corriente en alterna. Perfecto, ahí está. Así que bueno, creo que hoy estuvo más rápido todavía que otras clases.